Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y así, mientras el sol declinaba en el horizonte, la atmósfera de la aldea se tornó vibrante con murmullos. La multitud que se había reunido en torno a la sinagoga comenzó a inquietarse, ansiosa por escuchar la palabra de aquel nazareno que tanto había despertado sus corazones. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alzó de nuevo ante ellos, con los ojos fijos en el cielo, y comenzó a hablar, su voz resonando como el eco de una verdad eterna. El Espíritu del Señor está sobre mí, proclamó, y el viento parecía susurrar a su alrededor. Porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18-19. Las palabras se deslizaron en el corazón de cada oyente como agua refrescante en días de sequía. Algunos contenían la respiración, mientras otros comenzaban a murmurar con asombro. Estaban al borde de un cambio sobrenatural. Lo que Jesús ofrecía era un jolgorio divino que iba más allá de las expectativas de una simple liberación física. Sin embargo, el ambiente pronto se tornó tenso. Entre la multitud, algunos fariseos, con sus miradas inquisitivas, no podían ocultar su desdén. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban unos a otros, llenos de incredulidad. El eco de su murmullo llegó a los oídos de Jesús, quien percibió sus corazones incrédulos. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, dijo Jesús, su mirada calmada pero firme. En verdad os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:23, 24. Las palabras desgarraron el silencio y abrieron un abismo entre él y los que habían creído conocerlo. Los ojos de muchos se llenaron de rencor y asombro a la vez. Así, se levantaron, llenos de ira. Sacarlo fuera de la ciudad, gritaban, empujándolo hacia el precipicio de la colina, dispuestos a despeñarlo. Pero en ese instante, el espíritu que estaba sobre él se manifestó con poder. Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue. Lucas 4:30. Era como si una barrera invisible lo rodeara, protegiéndolo de la violencia de aquellos que no podían ver lo que realmente estaba sucediendo. Jesús salió ileso, con el rostro sereno, mientras el corazón de aquellos que lo rechazaban se cerraba más y más, ya fuera a través de la incredulidad de su propia gente, o el esplendor de su misión de redención. La verdad se manifestaba aún en medio del rechazo. Las sombras de la duda no podían detener el avance del plan divino. Al mirar atrás, muchos se cuestionarían cómo habían fallado en reconocer al Hijo de Dios. Mientras Jesús se dirigía hacia el desierto, el viento sopló a su alrededor, trayendo consigo ecos de la historia de su pueblo. Los relatos de la liberación de Israel, el maná en el desierto y los profetas que habían hablado en nombre del Señor resonaban en su mente. Estaba claro, había más en marcha. Dios no estaba terminado con su pueblo y la palabra de esperanza ya se hallaba en sus labios. El plan del Señor, que parecía confuso, se estaba revelando. Los corazones hambrientos y las almas sedientas anhelaban la transformación que solo Él podía traer. Y así, mientras se alejaba, un nuevo misterio emergió en el corazón de quienes aún lo seguían. ¿Qué vendrá después de esto? ¿Cuál será la próxima revelación del reino de Dios entre nosotros? Las palabras de Jesús resonaban en su interior, prometiendo algo mayor que jamás habían esperado. El eco de su promesa invitaba a cada uno a descubrir el milagro de su transformación personal, dejando en el aire un inminente encuentro divino que cambiaría sus vidas por siempre. Mientras Jesús se alejaba del clamor de aquellos que lo habían rechazado, la brisa del desierto lo envolvía como un manto sagrado. Avanzaba con paso firme, llevando en su corazón las oraciones de los quebrantados y en su mente el peso de la historia de su pueblo. Cada paso que daba marcaba un compás en la sinfonía divina que se estaba orquestando. Así continuó su camino hacia las aldeas vecinas, sabiendo que su misión apenas comenzaba. En el silencio de la tarde, la luz del sol aún iluminaba el paisaje árido, reflejando en su andar la luz de la gloria del Padre. En ese momento, se encontró con un grupo de hombres sentados en la plaza del pueblo, todos con el semblante cansado, pero con miradas de esperanza en sus rostros. «¿Puede este hombre sanar?», murmuraba uno, recordando historias de enfermedad y quebranto que se contaban de boca en boca. «Ciertamente, si es quien dice ser», respondió otro, la fe y la duda luchando por el control de su corazón. Este intercambio llegó a los oídos de Jesús, y él sintió un impulso en su espíritu. Al acercarse, sus ojos se encontraron con los de un hombre postrado en el suelo, un paralítico que había sido llevado allí por sus amigos. Los rostros de aquellos que miraban al Nazareno estaban llenos de expectativa, anticipando un milagro.
Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, pronunció Jesús con una voz llena de compasión, Mateo 9:2. Aquella declaración resonó en el aire, desafiando tanto a los enfermos como a los fariseos que vigilaban desde lejos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se preguntaron entre ellos, sus corazones llenos de crítica y desdén. Jesús, entendiendo sus pensamientos, voló en el espíritu hasta ellos. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, Mateo 9:4, 5? Entonces, con autoridad divina, miró al paralítico y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, Mateo 9:6. La multitud contuvo la respiración, y en un instante que pareció eterno, el hombre se levantó, su cuerpo se llenó de fuerza y la gloria de Dios descendió sobre ellos. Se fue, glorificando a Dios, dejando atrás al que antes había sido un cautivo de su propia carne. La multitud estalló en asombro, pues jamás habían presenciado tal cosa. Nunca hemos visto cosa semejante, exclamaban, sus corazones llenos de temor y reverencia. Algunos se acercaron a Jesús, deseando conocer más de su poder y su camino. ¿Qué hombre es este?, murmuraban. En ese momento, el espíritu de transformación se desató, dejando una estela de expectación en el aire. Mientras tanto, Jesús, con una mirada que transmitía tanto amor como autoridad, sabía que se avecinaban más desafíos. Sabía que no solo venía a buscar y a salvar a los perdidos, sino también a confrontar todo lo que se oponía a la verdad del reino de Dios. La incredulidad lo seguía como una sombra, pero su determinación crecía, con el plan divino desplegándose ante él. Jesús se dio cuenta de que cada milagro y cada palabra eran partes interconectadas del propósito eterno que había sido sellado en la historia antes de la fundación del mundo. Mientras continuaba su viaje, un nuevo resplandor de revelación se encendió en su corazón. ¿No es este el momento en que el misterio del reino será revelado, incluso entre los más humildes? Reflexionaba con tal convicción que la tierra misma parecía vibrar bajo su andar. ¿Quién podrá resistir al final la voluntad de Dios? Quedaba un palpitante eco de esperanza en el aire, y la pregunta que resonaba entre la multitud era clara, ¿qué más hará este hombre? ¿Cuál es el siguiente paso de la redención? En la lejanía, se vislumbraba una nueva oportunidad que aguardaba el momento perfecto para fulgurar, esperando ser revelada a los corazones que verdaderamente la anhelaban. Jesús continuó su andar por las polvorientas calles, el peso del mundo en su corazón, pero cuyo propósito se encendía con cada paso firme. Las sombras de los fariseos continuaban amenazando su misión, y los murmullos de la multitud aumentaban como el eco de un tambor que anticipa el clamor de batalla. Las curaciones y enseñanzas que había impartido eran solo el preludio de algo mucho más grande. Al llegar a un pequeño pueblo, el sonido de risas infantiles resonaba entre las casas, recordándole la simplicidad de la fe que habitan los corazones de los pequeños. Miró con cariño hacia un grupo de niños y se sintió llamado a compartir el amor del Padre entre ellos. Pero en la distancia, 3 figuras vestidas con túnicas solemnes se acercaban. Eran escribas, enviados para vigilar, cuestionar y desacreditar. ¿Por qué ensucias el día santo?, preguntó uno de ellos, con voz dura y despectiva. Has sanado en sábado, rompiendo la ley, y evitas enseñar en las sinagogas. La multitud se dividió, unos apoyando a Jesús, otros dejándose llevar por la tempestad de la crítica. La tensión era palpable, el aire parecía cobrar vida con la disputa. Sin embargo, Jesús, en su infinita compasión, no se exasperó. Y si uno de vosotros tiene una oveja que cae en un pozo en sábado, ¿no la sacará inmediatamente? Mateo 12:11, explicó con claridad, revelando el verdadero corazón de la ley que era la misericordia. La mirada de Jesús se centró en aquellos hombres con un fuego santo que iluminaba su ser. Los hijos de Dios no deben ser prisioneros de la tradición. Vengo a liberar, no a condenar. Lucas 4, 18-19, proclamó, desafiando la normativa que había crecido como una maleza espinosa. Mirando a su alrededor, sus ojos encontraron a una mujer, encorvada y cargada de sufrimiento por años. Su rostro reflejaba la tristeza de las cadenas que había llevado. Jesús dio un paso hacia ella y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Lucas 13:12. Ella levantó la vista en un destello de asombro y esperanza. Los términos del mundo comenzaban a quebrarse junto a su voz. El reino de Dios está aquí, y su amor no se limita a los rituales ni a los días. Hoy, mientras hablo, el cielo se abre y los cielos descienden sobre ustedes. Mateo 4:17. La mujer se enderezó instantáneamente, sus ojos brillaron con una luz que todos podrían ver. La multitud estalló en júbilo,
el amor y la gratitud llenaron el aire. Pero los escribas, consternados, se apartaron, murmurando entre ellos, no podían entender cómo su rígido entendimiento había sido confrontado con tal maravilla. Sin embargo, Jesús lo sabía. Este tipo de incredulidad no se arraiga sin dejar cicatrices. Desde su corazón llevaba las huellas de la desconfianza y la lucha que marcan la senda de los que han optado por la ceguera en lugar de la luz. Más allá de lo inmediato, había una revelación que aguardaba ser desvelada. He venido a restaurar, a traer la salvación que se extiende más allá de las fronteras de esta tierra. Los días de la redención han comenzado, pero los corazones deben estar listos para recibir. Isaías 61, 1, 2. Con esta revelación, una pregunta silenciosa crecía como un susurro entre los presentes. ¿Cómo responderán al amor incondicional que les fue ofrecido? Jesús conocía que ese día sería solo el comienzo, un telón de fondo para el despliegue del plan de redención que se estaba tejiendo para toda la humanidad. Mientras se alejaba, una sombra de anticipación y temor flotó entre la multitud. La senda hacia el sacrificio, la salvación y el cumplimiento de la profecía estaba trazada, pero aún requería de corazones dispuestos a aceptar el llamamiento de Dios. ¿Quién se atrevería a seguirlo? ¿Estaban listos para el próximo paso en el viaje del reino? La revelación estaba en marcha, y la gloria de Dios preparaba el escenario para un desenlace que cambiaría la historia. A medida que la multitud se dispersaba, Jesús se detuvo en la entrada del pueblo, mirando con profunda compasión a quienes aún contemplaban la escena. Sus corazones pululaban entre la adoración y la incredulidad. Justo entonces, un hombre, conocido en el pueblo por su reticencia y amargura, se acercó, su rostro surcado de líneas que reflejaban años de daño emocional y físico. ¿Eres realmente el que puede sanar?, cuestionó con una voz temblorosa, anhelando una señal, pero luchando contra la duda que le atormentaba. Jesús lo miró a los ojos y dijo, cree, y serás sanado. Marcos 5:36. Aún así, la inseguridad llenaba el aire, como si la fe estuviera a punto de desvanecerse en la niebla de la desesperanza. De repente, una voz femenina se alzó desde la multitud. Era una mujer que había sido testigo de su milagro anterior. No temas, maestro. Él te ofrecerá el mismo amor que a nosotros, el amor que rompió mis cadenas. Salmo 30 horas y 11 minutos. Su voz era un suave recordatorio de que aquellos que han sido tocados por el amor divino no tienen más que compartir su luz. El hombre vaciló, y al ver que otros empezaban a murmurar en apoyo, concentró su atención en Jesús. Si eres quien dices ser, muéstrame tu poder, imploró. En un momento de calma, Jesús se acercó, tocándole el hombro con gentileza, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7:50. A medida que el hombre se volvía a alejar, los escribas que habían observado la escena comenzaron a murmurar entre ellos, exponiendo su enojo y sus dudas. Esta autoridad que se dice tener, ¿de verdad cumple lo que promete?, cuestionaron, dudando abiertamente de la misión divina que se desplegaba ante sus ojos. Los discípulos, sintiendo la tensión, se reunieron en torno a Jesús, ansiosos por comprender el siguiente movimiento del Maestro. Ellos sabían que la misión era sagrada, pero cada paso estaba marcado por una creciente oposición. Jesús percibió sus preocupaciones y les respondió, no temáis, pues yo estoy con ustedes hasta el final de los días. Mateo 28 horas y 20 minutos. La pasión en sus palabras era palpable. Jesús sabía que el camino que los aguardaba estaba lleno de pruebas y tribulaciones, pero detrás de cada oscuridad había una chispa divina esperando ser encendida. Los días de prueba serán muchos, pero también los días de gloria. Romanos 8:18, les aseguró, mientras una luz divina parecía girar a su alrededor, iluminando el sendero hacia el futuro. De repente, un gran viento comenzó a soplar, trayendo consigo olores del campo y susurros de la creación. La atmósfera cambiaba mientras el cielo se oscurecía, como si los poderes del universo se unieran en un clamor silencioso por la revelación de algo más grande. Jesús alzó la vista hacia el horizonte, sintiendo el peso de las promesas que aún aguardaban ser cumplidas. Era el vestigio de un nuevo pacto que empezaba a formarse. Mientras miraba al pueblo, Jesús sintió que un nuevo nivel de amor y sacrificio estaba a punto de ser revelado, un amor que cruzaría barreras y generaciones. Pronto verán el cumplimiento de todas las cosas. El sacrificio que se avecina desafiará la muerte y nos conectará a todos en el reino de Dios. Juan 12:32. Con cada palabra, el poder de la salvación se manifestaba. No solo vengo a sanar cuerpos, sino a restaurar almas. El cielo se abrirá y el corazón de Dios latirá fuertemente en cada ser, pero serán ustedes quienes lo reciban, aseguraba, dejando un eco de su llamado. La multitud, ahora con su fe agitada, se preparó para lo que había de venir.
En el aire flotaba una mezcla de expectativa y temor, y una revelación se despegaba: Dios estaba a punto de cambiar la historia. Sin embargo, en ese inminente cambio, lo que aún no sabían era que el sacrificio de amor que pronto se presentaría sería el verdadero destino de la redención. Con un profundo susurro en su espíritu, Jesús concluyó: el tiempo ha llegado, el reino se acercará como nunca antes, pero ¿están dispuestos a andar este nuevo camino que llevará a la vida eterna? Mientras el viento continuaba soplando con fuerza, las nubes comenzaron a juntar sombras sobre el pueblo. Los discípulos se miraban entre sí, comprendiendo que algo monumental estaba por suceder. Jesús, con la mirada fija en el horizonte, sabía que la tarde traería más que un simple milagro, era el preludio de una confrontación cósmica. De repente, una mujer, con vestiduras desgastadas por la vida, apareció entre la multitud. Llevaba en su rostro la tristeza de años de sufrimiento, y su andar era titubeante. «Maestro, ayúdame», clamó con voz entrecortada, desgarrando el velo de silencio que envolvía el momento. «Mi hija está en la muerte. He oído que tú puedes hacer lo que nadie más puede». Mateo 9:18. Jesús, al escuchar su súplica, se volvió hacia ella con un profundo amor. «No temas, cree solo, y ella será sanada». Lucas 8:50. La mujer asintió, aunque su corazón latía con la angustia de la incerteza. Cada palabra del maestro parecía estar tejida con hilos de esperanza, y la multitud contenía la respiración, en espera de que el destino cambiara. A medida que Jesús emprendía el camino hacia la casa de la mujer, los murmullos se extendieron nuevamente. Los escribas, no lejos de allí, comenzaron a interrogar la autoridad de su acción. ¿Por qué busca este hombre a los muertos? ¿Acaso no sabe que la muerte no responde?, se preguntaban entre ellos, agazapando su incredulidad bajo el disfraz de la sabiduría. Sin embargo, al ver a la mujer, comenzó a florecer en la multitud la semilla de la fe. Algo se movía en el aire. Cuando llegaron a la casa, el ambiente era sombrío, marcado por el llanto y la desesperación. La puerta estaba rodeada por parientes que lloraban la pérdida inminente. Jesús entró y, con una voz serena, les afirmó: «No lloren, la niña no está muerta, sino dormida». Marcos 5:39. Sus palabras chocaron contra la incredulidad, y algunos incluso se rieron de él, porque habían visto el cuerpo, inerte y frío. Los discípulos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, la oposición era tangible. Pero Jesús, ignorando la burla, se dirigió a los que creían. «¿Dónde está ella?», preguntó, mientras su corazón ardía con propósito divino. Con un gesto de poder, tomó de la mano a la pequeña y le dijo: «Talita cumi», que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. El silencio se hizo presente por un instante eterno antes de que el cuerpo de la niña se estremeciera. Y así, ella abrió los ojos, despertando de su sueño mortal. El grito de júbilo que estalló en el hogar resonó por el pueblo como un eco de resurrección. Aquellos que antes lloraban se encontraron en un momento de asombro, testigos de la realidad del reino que estaba manifestándose entre ellos. Mientras Jesús salía de la casa, su rostro iluminado por la gloria del cielo reflejaba la victoria sobre la muerte. La multitud que había presenciado aquel milagro estalló en alabanzas, sus corazones comenzaban a ser llenados con el propósito del reino. Pero un eco de advertencia se dibujó en el aire. «Aún no han visto nada», pensó Jesús en su corazón. Este es solo un primer paso hacia el sacrificio que traerá la verdadera redención. La amenaza del rechazo y el sacrificio inminente se cernían sobre él y sobre aquellos que lo seguían, mientras los cielos se preparaban para abrirse de una manera que jamás habrían imaginado, y en ese momento, una profunda revelación resonó en el alma de Jesús: «Así como he resucitado a esta niña, también lo haré con todos aquellos que creen en mí». La obra que estoy a punto de completar será el vínculo eterno que unirá a la humanidad con el amor del Padre. Las palabras de Jesús dejaron a la multitud en asombro, ansiosos por descubrir el desenlace de este misterioso plan. Pero lo que aún no saben es que el sacrificio y la gloria de la cruz serán las verdaderas llaves que abrirán las puertas del reino. Romanos 5:2. La historia apenas comenzaba, y el cielo parecía inclinarse hacia la tierra, ansioso por ver la revelación que estaba por venir. Mientras la multitud se dispersaba, aún resonaba en sus corazones el eco del milagro. Algunos regresaron a sus hogares pensativos, mientras otros, llenos de fervor, corrían a contar las novedades que habían presenciado. Jesús, sin embargo, no se dejó llevar por la fanfarria. A cada paso, sentía la creciente inquietud en su interior, la oscuridad de las sombras se alzaba sobre su misión. Los 12 discípulos lo siguieron, todavía asombrados por lo que habían sido testigos.
¿Quién es este hombre que aún los muertos puede levantar?, se preguntaron entre ellos, buscando respuestas en las miradas de los demás. Pero comprendieron que la clave no estaba en la respuesta humana, sino en la revelación divina que poco a poco se develaba ante sus ojos. Mientras caminaban hacia la orilla del lago, Jesús se detuvo y miró hacia el agua tranquila, que parecía estar en perfecto contraste con las tormentas que azotaban su corazón. Pronto vendrán tiempos difíciles, habló con solemnidad. El hombre será puesto a prueba, y muchos se apartarán, porque no comprenden el misterio que guarda el reino. Sus palabras eran como un susurro, pero el viento parecía llevarlas con fuerza, resonando entre los árboles. En ese momento, un hombre poseído por espíritus malignos se acercó en medio de una oscuridad provocativa. ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Viniste a destruirnos, gritó, manifestando una rabia que lo había consumido durante años. La multitud se apartó, aterrorizada, preguntándose cómo un hombre puede tener tanto poder sobre los espíritus de la oscuridad. Silencio, espíritu inmundo, respondió Jesús con autoridad, llevando su voz más allá del temor y la confusión. Sal de él. Fue como si el mismo aire vibrara ante su orden, y en un instante, el hombre cayó, convulsando, y luego los demonios escaparon de su cuerpo en gritos desgarradores. El pueblo quedó asombrado. ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos? Hasta ellos le obedecen, murmuran entre ellos, iluminados por la creciente comprensión de la autoridad divina que Jesús ejercía. Frente a aquel milagro, sus corazones comenzaron a despertar de un letargo que los mantenía ciegos a la verdad, pero no todas las reacciones fueron de admiración. Los fariseos, que observaban desde la distancia, burlándose de lo que no podían entender, se apretaron a sí mismos y levantaron un dedo acusador. Él expulsa demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, Mateo 12:24, proclamaron, en desesperada ignorancia de la verdad que se presentaba ante ellos. Jesús, con la sabiduría que solo el Creador puede tener, les replicó firmemente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Si Satanás echa fuera a Satanás, contrario está en sí mismo. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Lucas 11:18. Las palabras del Maestro penetraron la oscuridad de sus corazones, revelando la verdad del conflicto espiritual en el que estaban inmersos. Mientras todo esto sucedía, Jesús miraba con compasión a la multitud. Sabía que su misión iba más allá de los milagros terrenales. El verdadero sacrificio está aún por venir, y no es solo para liberar a los oprimidos, sino para reconciliar al hombre con su Creador. Su voz era un eco de advertencia, mientras el horizonte comenzaba a oscurecerse, y en ese momento de revelación, el cielo se rompiendo reveló un ángel, que descendió, resonando: el Señor se deleitará en abrazar lo perdido. En su sacrificio habrá victoria sobre la muerte y esperanza para los que creen. La multitud sintió el peso del mensaje celestial, un nuevo entendimiento brotó como un manantial. Mientras Jesús partía, una última afirmación resonó en el aire, preparando a todos para el inevitable desenlace divino. No temáis, porque en el trinquete de la cruz, la sangre y el sacrificio se convertirán en el puente hacia la vida eterna. Pronto verán la gloria del Hijo del Hombre. Sus palabras laten en el corazón de la humanidad, sembrando anticipación por la victoria que sobrevendrá, mientras el plan soberano de Dios se despliega con poder y fe. Mientras las sombras caían sobre el lago, la multitud comenzó a dispersarse, llevando consigo ecos de esperanza y temor. Jesús se detuvo, sintiendo el peso del destino granjearse en sus hombros. A su alrededor, los discípulos intercambiaban miradas, cada uno sintiendo la creciente inquietud del momento. La brisa que soplaba del lago traía consigo un susurro de advertencias y promesas. Vayamos a orar, sugirió Pedro, ansioso por salir de la atmósfera tensa que envolvía la escena. Jesús asintió lentamente, consciente de que la hora de la prueba se acercaba. Caminó hacia un monte cercano, donde la oscuridad se hacía más profunda, como si la naturaleza misma se preparara para el clamor del Espíritu Eterno. Una vez en la cima, Jesús se agrupó con sus discípulos y se dirigió a ellos con un rostro grave. ¿No sabéis que cada hombre será probado? Porque aquellos que se levantan en contra de la luz verán la grandeza de sus obras solo al alba, cuando el día nuevo romperá la noche. Mientras él hablaba, los discípulos sintieron el peso de sus palabras. Juan, tocado por el Espíritu, preguntó: Maestro, si el reino es nuestro, ¿por qué hemos de esperar por la luz en medio de esta oscuridad? Porque no todo lo que se ve es lo que parece, y la luz del mundo ha venido a brillar en las tinieblas, pero las tinieblas no la han recibido, respondió Jesús con propósito. Sus ojos reflejaban misericordia y determinación, como un faro ante la tempestad. A lo lejos, en el pueblo, un grupo de fariseos ponderaba sus palabras,
buscando en sus corazones la verdad que tanto habían rechazado. Este hombre seduce a la gente con engaños, dijo uno de ellos. No podemos permitir que sus visiones nos roben la obediencia a la ley. Susurraban entre ellos, tejiendo intrigas que pronto los llevarían a un momento culminante. Mientras tanto, en la cima del monte, Jesús continuaba. Viene la hora y ha llegado, cuando muchos serán llamados a tomar su cruz y seguirme. Aquellos que se aferren a sus vidas, las perderán, pero aquellos que las pierdan por mí, las encontrarán. Su voz resonaba como un eco eterno, reverberando en los corazones de los oyentes. ¿Qué significa esto para nosotros?, murmuró Santiago, su mente fruncida en confusión. Significa que la verdadera libertad se encuentra en el sacrificio y la entrega, respondió Jesús, su mirada fija en el horizonte, donde se vislumbraba un futuro lleno de promesas no cumplidas. En medio de las luchas, encontraréis paz. En medio del sufrimiento, mi gracia será suficiente. La noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar como ojos del cielo, atentas a los acontecimientos que se desplegarían. Una nube oscura surgió sobre el monte, envolviendo a Jesús en una atmósfera de asombro y misterio. Mientras el firmamento parecía susurrar, una voz celestial resonó: preparaos, porque lo que se viene es un nuevo pacto, en el dolor habrá una lágrima de gozo y en la muerte, resurrección. Los discípulos temblaron ante la presencia divina, sintiendo la urgencia del momento. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría? La incertidumbre los envolvía cuando Jesús, alzando la vista hacia el cielo, proclamó: pronto veréis, que el que cree, no será avergonzado. Lo que está por venir será un testimonio de la gloria de Dios, un anhelo de reconciliación. Y así, mientras los ecos de la revelación divina resonaban, una nueva inquietud se encendió en el corazón de la multitud. Las sombras de la noche se dispersaban lentamente, estableciendo el escenario para la manifestación del poder de Dios. La promesa de un sacrificio que transformará el lamento en alabanza estaba cercana, y el misterio de su plan se revelaría como jamás imaginaron. ¿Estaban preparados para el prodigio que se aproximaba? Mientras la nube oscura que rodeaba a Jesús se disolvía, un intenso silencio envolvió la cima del monte. Los discípulos, paralizados por la revelación, percibieron que el aire se tornaba más pesado, como si el mismo cielo estuviera aguardando un desenlace inminente. De repente, un estruendo resonó, como el rugido de un león, y la tierra tembló bajo sus pies. Los fariseos, en sus oscuros planes, comenzaron a acelerar sus intrigas, el temor crecía en ellos. Hemos de actuar antes de que la multitud se pierda de nuevo en sus ilusiones, dijo uno, con un brillo de determinación en su mirada. Mientras tanto, en la cima, Jesús miró a sus discípulos con una profunda tristeza. Son como ovejas sin pastor, murmuró antes de hablar con autoridad. El tiempo de la cosecha se acerca. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras brotaron de su boca como ríos de agua viva, llenando sus corazones de anhelos de redención. Justo entonces, un pequeño grupo de personas apareció en el horizonte, venían a la montaña. ¿Quiénes son esos?, preguntó Tomás, con el ceño fruncido, mientras los otros trataban de discernir la proximidad de estos nuevos visitantes. Jesús, con una mirada de compasión en su rostro, habló: nos traen un desafío, porque aún hay quienes necesitan verse en las profundidades de su propio espejo. Eran los líderes religiosos que llegaban con sus corazones endurecidos, provistos de preguntas y acusaciones, preparados para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Maestro, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, uno de ellos preguntó, como si la pregunta pudiera desmantelar la verdad que aún permanecía oculta. Os diré una cosa, respondió Jesús con serenidad, responderé a vuestras preguntas, pero primero, contestadme vosotros, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Los fariseos se miraron entre sí, inseguros. Si decían que era del cielo, Jesús les cuestionaría por qué no le creyeron, y si decían que era de los hombres, temían el clamor del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Después de un momento de deliberación, decidieron no responder. Entonces Jesús les respondió: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Con estas palabras, el silencio de la montaña se tornó ensordecedor, presagiando la gravedad del momento. Los corazones de los discípulos palpitaban con expectación, sabían que la atmósfera se cargaba de presagios divinos. Escuchad esta parábola, comenzó Jesús, su voz resonando con la verdad eterna. Había un hombre que plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Y cuando llegó el tiempo de recoger los frutos, envió a sus siervos. Pero los labradores, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron.
Envió más siervos, pero hicieron lo mismo. Finalmente, envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Los fariseos escuchaban inquietos, sus corazones empezaban a agitarse. Pero los labradores vieron al hijo y dijeron, este es el heredero, venid, matémosle. Y lo hicieron. ¿Qué hará el dueño de la viña? Jesús planteó la pregunta, sus ojos fijos en los fariseos, cada uno sintiendo el peso de su futura condena. Los destruirá y arrendará su viña a otros. Las palabras cayeron como un rayo, iluminando el entendimiento y dejando claro el juicio que vendría. Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Las palabras reverberaban en el aire, cada uno sintiendo el tirón del propósito divino. Aquella noche fue solo el comienzo, lo que estaba por suceder revelaría la magnitud de la redención. ¿Qué respuestas y consecuencias surgirían del encuentro entre la luz y la oscuridad? ¿Podrían los corazones volver a ser transformados, y en el drama eterno de la historia, un nuevo pacto se fundaba en la revelación del sacrificio, el misterio de lo divino estaba cerca, y el tiempo se acercaba al cumplimiento de la promesa de Dios que enviaría al Redentor? Mientras la luna iluminaba el camino hacia Jerusalén, un aire de determinación impregnaba el ambiente. Los discípulos seguían a Jesús, cada uno sintiendo el peso de lo que estaba por venir. El misterio del sacrificio divino se acercaba, y a medida que se acercaban a la ciudad, su corazón vibraba con la expectativa de lo que sucedería. Jesús, consciente de que su hora había llegado, miró a sus seguidores y, con una voz calmada, dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, será crucificado, pero al tercer día resucitará. Mateo 17, 22-23. Los discípulos sentían la inquietud en el aire. Las sombras del sufrimiento y la traición estaban sobre ellos. Sin embargo, el amor de Jesús brillaba con fuerza en su corazón al recordar el propósito de su llegada a la tierra. Ellos debían prepararse no solo para un camino de dolor, sino también para una gloriosa redención que sería el fundamento del nuevo pacto. Llegaron a Jerusalén, donde los corazones se agolpaban en la ciudad. El bullicio de la multitud resonaba en sus oídos, pero Jesús se dirigió a un lugar especial, el templo. Allí, en el centro del culto y la tradición, tenía que enfrentar la malicia y la incredulidad de quienes habían desvirtuado el mensaje del Padre. Al entrar, los mercaderes y cambistas lo rodeaban, haciendo del lugar de adoración un mercado. Con un fuego santo ardiendo en su corazón, Jesús dio un paso adelante y, echando de su templo a los que vendían y compraban, proclamó, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. La autoridad en su voz hizo temblar a los poderosos. Los líderes religiosos, alterados por este acto, comenzaron a tramar en la oscuridad. La indignación crecía entre los escribas y fariseos, quienes se sentían amenazados por la verdad que Jesús proclamaba y la influencia que estaba ejerciendo sobre el pueblo. Sin embargo, en medio de la creciente oposición, la luz de la vida continuaba manifestándose a través de milagros y sanaciones. Mientras Jesús enseñaba, los ciegos veían, los enfermos eran sanados, y los demonios huían. La multitud, cautivada, no cesaba en su asombro. Nunca antes hemos oído palabras como estas, murmuraban unos a otros, sintiendo que el reino de Dios estaba en marcha. No obstante, el tiempo de la traición se acercaba. En la quietud de la noche, Jesús se reunió con sus discípulos en una casa para compartir la última cena. Mientras partía el pan y lo ofrecía, su corazón se llenó de tristeza anticipada. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Las palabras de Jesús resonaban en sus corazones como un eco de amor inexplicable, mientras sabían que este acto era un poderoso símbolo de lo que se avecinaba. Mientras la noche se deslizaba, el traidor se preparaba en silencio. Judas, motivado por la avaricia y el miedo, hizo un pacto con los líderes religiosos. En la oscura noche, una luminosa estrella guiaba a Jesús al monte de los Olivos, donde se retiró a orar en agonía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento de lucha interna, la naturaleza misma parecía cuchichear, sintiendo el peso del sacrificio que pronto se daría. Al amanecer, el silencio fue roto por el eco de pasos apresurados. Los soldados y los fariseos, unidos por la traición de Judas, encontraron a Jesús. ¿A quién buscáis?, preguntó, y al responder, a Jesús, el Nazareno, él, con una calma sobrehumana, dijo, yo soy. Juan 18, 4-5. La multitud cayó ante su poder,
pero rápidamente se levantaron en un frenesí de ira y desesperación, la condena llegó rápido. Ante Pilato, el gobernante se debatía entre el temor y la presión del pueblo. ¿Qué mal ha hecho este hombre?, preguntó, pero el clamor de la multitud fue fuerte: crucifícale. Lucas 23:21. La dicha de ser testigos de milagros se desvanecía en el eco del grito por la muerte del inocente. La crucifixión fue un momento de dolor inimaginable. Los clavos sonaron como el eco del sacrificio que estaba siendo consumado. Jesús, al clavar su mirada en el cielo, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Con cada gota de sangre derramada, el camino a la redención se abría, y la oscuridad cubrió la tierra, pero Dios no había terminado. En el tercer día, el alba llegó, y la piedra del sepulcro fue removida. Las mujeres llegaron, y el ángel les anunció: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. El triunfo de la vida sobre la muerte resonó en cada rincón de la creación. La resurrección marcó el cumplimiento de la profecía y el establecimiento del nuevo pacto. Jesús se apareció a sus discípulos, mostrando las heridas en sus manos, sellando la promesa de vida eterna para todos los que creerían en él. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18, les dijo, enviándolos a predicar el evangelio a todas las naciones. La historia de redención se extendió, sembrando esperanza en los corazones. Desde aquel día, el sacrificio de Jesús se convirtió en el pilar de la fe, un amor que superó todas las adversidades, mostrando que la vida triunfa sobre la muerte. Aquellos que lo siguieron llevaban el mensaje del reino, llevando luz a un mundo sumido en tinieblas. Hoy, la invitación se extiende a cada uno de ustedes. ¿Aceptas el llamado? Ven y sé parte del milagro de la redención. Comparte esta historia, suscríbete al canal y no olvides dejar un like para que sigamos llevando la palabra de Dios. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comenta tu reflexión y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con 5 amigos. La historia de salvación está cerca, y tú puedes hacer la diferencia.